Kaixo, Goala irataldea gara, Alba Itziber, Alicia eta Irati. Eta bideo honetako helburua izango da, ea Gasteiz ikusmen urritasuna duten pertsonentzako egokitua dagoen ala ez ikustea. Horretarako Gasteizeko leku ezberdinak bisitatu ditugu eta hauek aurkeztuko dizuegu hurrengo bideoan. Zebra bideetan ehundura ezberdinak aurkitu ditzakegu ikusmen urritasuna duten pertsonak bastoiarekin ukituz eta haietaz konturatzeko. Ikusmen urritasuna duten pertsonek zebra bide berrietara llegatzerakoan pasabide hau hartu eta zebra bide berrietara llegatzen dira. Hauek puntutxo batzuk dituzte, zaharrenak baino txikiagonak direnak eta esan eraginkorrak. Semaforo batzuetan soinu hau entzuten da, berde dagoenean ikusmen urritasuna duten pertsonek pasa ahal izateko. Autobus geltokiak ikusmen urritasuna duten pertsonentzat ez daude egokituak. Izan ere ez daude seinalatuak eta botoiak daudenean batzuetan ez dute funtzionatzen. Lehen autobusetan geltokiak esaten zituen ahots bat zegoen, baina orain hori ez dago eta ikusmen urritasuna duten pertsonak ez dakite zein geltokitan jaitsi behar dira. Tranbiari dagokionez, lurrean abardura batzuk aurki ditzakegu ikusmen urritasuna dituzten pertsonak nabaritzeko eta gero geltokiari dagokionez egokituta daude braille sistemarekin. Tranbia etortzen ari denean soinu bat entzun dezakegu. Eta botoia pultsatzerakoan ere soinu ateratzen da. Kalean ibiltzerakoan oztopo batzuk aurki ditzakegu eta hauek ikusmen urritasuna dituzten pertsonentzako agian arriskutsuak izan dezakete ez daudelako ondo seinalaturik. Unibertsitateko ikasleek arazoak izan dezakete ateak irekitzerakoan norabide desegokian irekitzen direlako. Urritasuna duten pertsonek zailtasunak izan dezakete gelak aurkitzerako orduan, izan ere ez dago braille sistemarik, baina ehundura txiki bat dago eta lagungarria izan daiteke. Umeetan zentatuz, parke hauek ez daude egokituak ikusmen urritasuna duten umeentzako. Izan ere, kasu honetan adibidez ezin dira igo. Batzuetan, ate automatikoak eta rampa batzuk aurki ditzakegu. Sistemarekin egokituta dago, baina kartelak altuegi daude. Ikusten urritasuna duten umeentzako jostailurik ez dagoela ikus dezakegu. Eskolanetan igogailu bat dago pisu guztietatik pasatzen dena eta braille sistema duena, baita ere zenbakian ehundura du. Eskolanetan igogailuaz aparte ere eskailerak ditugu, baina hauek ez daude egokituta ikusmen urritasuna duten pertsonentzat. Izan ere, barandilla bakarrik alde batean dugu eta honen diseinua baita ere ez dago egokitua. Txartelak ez dute braille sistemarik ez da ehundurarik. Hortaz, ikusmen urritasuna duten pertsonek ez dakiten ondagoen bere klasea. Heziketa berezia duten ikasleentzako gela bat dago. Hortaz, inklusioarekin bat ez da etortzen eta ikasle hauei alde batera uzten. Kaleak aztertu eta gero atera ditugun ondorioak honako hauek izan dira. Ez daude egokituak ikusmen urritasuna dutenen pertsonentzako. Azken urteetan, aurrerapenak egon dira batez ere tranbietan. Koletan braille sistema gero eta gehiago erabiltzen hasi da, eta orain 11-ren iritzia aurkeztuko dizuegu. Nuestra labor en principio es la normalización de las personas con discapacidad visual dentro del ámbito de la escuela, o sea, dentro de la escolarización. Entonces abarcamos desde los chiquitines, desde 0 años, toda la escolaridad obligatoria, luego el bachiller, FPs, módulos de FPs, Escuela Oficial de Idiomas y Educación Permanente de Adultos. Eso es un poco lo que abarcamos dentro de lo que es, diríamos, todo el ámbito educativo.
tienen, por supuesto, están escolarizados en un centro, ya sea oficial, concertado o privado, no se hace ningún tipo de distinción, ¿eh? El servicio es del departamento, del gobierno vasco, del departamento de educación. Es el único servicio en la comunidad autónoma vasca, es la única comunidad que, diríamos, la titularidad del servicio la tiene el gobierno, porque las demás, pues bueno, hay como especie de convenios entre ONCE y MEC, pero en este caso sí que hay un convenio, pero diríamos que la titularidad la tiene el gobierno. En las otras, en las comunidades, pues diríamos que la titularidad la tiene más la ONCE, o sea, pesa más en ese sentido la ONCE. Entonces, lo que intentamos ser un recurso externo al centro y ser el puente entre el alumnado, el alumno en este caso con discapacidad visual o ceguera, y el centro, el ámbito educativo, sus compañeros, el BEDEL, los profesores, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí es un poco donde está nuestra intervención. La familia es súper fundamental. Desde el principio tenemos una escuela de padres que se lleva en coordinación con ONCE. En principio, pues nos parece fundamental la intervención desde el principio, desde que tienen el bebé, ¿no? Aparte de que hay un convenio con Osakidetza, lo que se ha hecho ha sido por parte nuestra, pues bueno, un andar, sí, de hospital en hospital, creando un poco la red, ¿no? Entonces hay una red creada con cruces por la que normalmente cuando nos viene un informe o nos viene un niño ya que lo derivan desde allí, ya nos viene el oftalmólogo, nosotros normalmente nos ponemos en contacto con el oftalmólogo que lo lleva y bueno, el oftalmólogo normalmente te dice exactamente cuál es el campo que él está o cómo está viendo ese niño, ¿no? Cuando viene un niño, normalmente, cuando viene de chiquitín, se trabaja aquí de 0 a 2 años. De momento, salió el decreto de la atención temprana, que está muy reciente y que todavía está sin desarrollar y no sé cómo nos quedará. Pero en principio, cuando vienen de chiquitines, vienen aquí. Entonces tenemos un aula que luego os enseño si queréis, tenemos el aula de atención temprana. Hay un profesorado especializado en atención temprana, aunque atiende a otros. O sea, en zona, vamos por zona, entonces atiende a otros de otras etapas. Pero en principio sí que hay dentro del grupo hay unas personas que tratamos que sean las que cojan todo lo que es la educación infantil. De 0 a 2 años se atendería aquí, a veces con los padres, hay sesiones que se realizan con los padres y hay sesiones que se realizan con el profesor sin los padres. Tened en cuenta que el ciego y la persona con baja visión no tiene el estímulo, diríamos, no puede acceder a la imitación si tú no le enseñas algo. Entonces, difícilmente en el ciego y en el baja visión todo hay que provocarlo. Es decir, tienes que provocar el gateo, tienes que provocar la exploración, porque si no, él de por sí va a tener una tendencia a sedentarismo, o sea, a quedarse en el sitio y a no explorar. Entonces, y luego pensad un poco que también el mundo dentro del ciego existe lo que le dan sus manos. Entonces, si tú dejas a un nene ahí y no le colocas los objetos cerquita, difícilmente él va a poder ir, lo primero que va a hacer va a ser tocar, ¿no? a su entorno más inmediato y poder acceder a lo que hay. ¿Que no hay nada? Pues es que ahí se va a quedar y al final terminamos viendo autoestimulaciones pues porque el crío pues está sin ningún estímulo. Entonces, normalmente las sesiones que se hacen con los padres es un poco para enseñarles
pues eso, a trabajar con él, a jugar principalmente con él. Y luego, pues bueno, pues todo el aprendizaje es, en un principio, es pasar por las etapas de desarrollo normal, intentando, hay unas que están motriz, por ejemplo la motriz está un poco más enlentecida, pues tratando de respetar diríamos, su desarrollo, ¿no? Lo que es normal y lo que no es normal dentro de un ciego, pues intentar que pase por esas etapas. Y que adquiera pues las mismas habilidades. Tened en cuenta que al principio pues hay muchos miedos, etcétera. Entonces, pues bueno, el niño cuando empieza a andar, pues hay que intentar que dentro de un orden pues bueno, se va a caer, pero que bueno, que los golpes para que no coja miedos, etcétera. Entonces, bueno, todo eso se trabaja con los padres y se trabaja aquí. A los padres es muy importante en un principio la acogida, todo el acompañamiento ahí en ese proceso es súper importante. Y luego, pues bueno, pues ya es la entrada del nene bien en la guardería o bien en el aula de 2 años o bien en infantil. Y entonces, pues bueno, hay que hacer un trabajo previo a todo ello. Todo ese trabajo pues se comienza a hacer desde antes de que llegue el niño al centro. La preparación de los profesores, la preparación de, pues bueno, de ver el centro. Hay que adaptar a veces ciertas cosas en el aula. Los rituales, por ejemplo, hay que ponerlos a su altura para que los pueda, si es un ciego, para que los pueda tocar. A veces, si es un baja visión, para que los pueda ver. Le metemos a veces texturas también para que utilice tacto y visión con colores atractivos, etc. Todo eso, pues por ejemplo, hay que adaptarlo. Y bueno, pues en coordinación con el profe se van haciendo y luego en los primeros momentos, pues tened en cuenta que una persona que no ve o que ve mal, si la metes en una clase en la que hay gritos, lloros, se vuelve prácticamente sordociega. O sea, es decir, el ruido junto con la pérdida de visión, cuando hay mucho ruido y la pérdida de visión, puede dar lugar a exacerbar los miedos en el niño. Entonces, eso, el periodo de adaptación es muy importante y ahí sí que es muy importante que el profesorado, que el profesor o profesora esté de alguna forma apoyado o bien por otro profesor del centro que le ayude, porque claro, aunque se hace de poquitos en poquitos niños, pero claro, si uno llora y yo no puedo atender al ciego y el ciego está ahí apartado, al final llora también porque tiene miedo, porque no sabe lo que está ocurriendo. Entonces, pues bueno, tened en cuenta que hay que verbalizarle a él, pues mira, tranquilo, cariño, que es que la nena llora porque se ha ido su mamá, pero no. O sea, entonces hay que irles explicando qué es lo que está sucediendo. Entonces, el itinerante suele hacerlo, normalmente, pero claro, el itinerante no puede estar allí las horas, por ejemplo, que conlleva toda la escolarización, ¿no? Entonces, una vez de que se hace poquito a poco toda la adaptación, pues bueno, luego ya es mucho más, o sea, entramos en la rutina. Las rutinas pues son preparar los materiales que pueda necesitar. Al principio no hay, es adaptar material tridimensional a tactos. Pues por ejemplo, pues si hay bloques lógicos, va a poder utilizar, o sea, las fichas esas las va a poder utilizar igual que todo el mundo. Si hay algún tipo de cuento, por ejemplo, sí que los adaptamos. Entonces, pues bueno, metemos cuentitos en el choco de los cuentitos para que él pueda tener y tocar. Y luego ahí pues ya empieza el itinerante pues a trabajar en el centro. Ya el niño desaparece de aquí y de lo que es el centro, el CRI, y ya es el itinerante el que trabaja con el niño en el centro, con los profesores, imaginaos que tenga otra discapacidad
Y luego, pues bueno, ya enlazamos pues con todos los prerequisitos de, pues todo, de la orientación y movilidad, pues enseñarle a desplazarse por el centro, enseñarle a ir al baño, hay que enseñarle pues cuando sale al patio, y todo eso va poquito a poco. Pues hay una serie de técnicas que hay que enseñarle a llevar la manita, etcétera, etcétera. Luego más tarde sería ya lo del bastón. A nivel de braille, pues también todos los prerequisitos. O a nivel, por ejemplo, si va a ir en tinta, porque puede ir en braille, pero si es un baja visión que tiene un resto funcional, pues lo que hacemos es trabajar mucho la estimulación visual. Si cogemos el área de estimulación visual y trabajamos todas las... de alguna forma nos van a coincidir mucho con los requisitos de la lectoescritura. Y luego pues lo mismo es aprovechar, trabajar con el resto de visión, pues moviéndose por el espacio. A ver, los colegios yo creo que van un poco pues por necesidades, ¿no? Entonces, poquito a poco se van haciendo obras de accesibilidad en los centros. Lo importante es que el centro donde vaya a haber una persona con una discapacidad concreta esté adaptada a sus necesidades. Vitoria es una ciudad bastante bien diseñada. ¿Que queda mucho por hacer? Pues sí creo que queda mucho por hacer, pero por ejemplo tenéis todo el centro, lo que es los semáforos sonoros, pues está bastante bien. O sea que igual también muchas cosas están, y bueno, y ahí tened en cuenta de que la ONCE está haciendo una gran labor con el ayuntamiento porque siempre están al unísono para intentar dar respuesta a las necesidades de los ciegos.